Nuestro tema es Política Pública de Empleo y Generación de Ingresos. Programa Trabajo Social. Integrantes: Angie Karina Romero Maldonado, Jennifer Alexandra Molina Gil y Jessica Díaz Fonseca. ¿Qué es? La política pública de empleo y generación de ingresos es un conjunto de programas, proyectos, estrategias que van encaminados a la reducción de la pobreza a través de la generación de ingresos de manera sostenible y autónoma. ¿Dónde nace? La política pública de empleo y generación de ingresos se origina de las necesidades de las personas, de tener un medio de subsistencia. En la sociedad primitiva las personas se dedicaban a la caza y a la recolección, y esto era suficiente para garantizar su supervivencia. Se puede afirmar que las políticas públicas relacionadas con el empleo y la generación de ingresos se ha vuelto más prominente y compleja en el siglo XX, a medida que la economía moderna se ha desarrollado y se ha enfrentado a desafíos como el desempleo, la pobreza y la desigualdad. La política se hace efectiva en el territorio colombiano teniendo en cuenta las características productivas de cada municipio o distrito en el sector rural o urbano. Colombia ha evolucionado gradualmente a lo largo del tiempo, con diferentes medidas de programas implementados por distintos gobiernos para abordar las necesidades económicas y laborales del país. Bueno, a continuación vamos a presentar algunos programas de política de empleo. Está el sector de trabajo del Gobierno Nacional, está compuesto por el Ministerio de Trabajo, por el SENA y por Colpensiones. La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y la Superintendencia de Subsidio Familiar. El Servicio Nacional de Aprendizaje, más conocido como SENA, este se encarga de cumplir la función que le corresponde al Estado, de intervenir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos. También tenemos el PAEF, que es el Programa de Apoyo al Empleo Formal, el cual se creó como una respuesta a la pandemia del COVID-19. También tenemos el Servicio Público de Empleo, el Fondo Emprender y por último el subsidio al desempleo. En los últimos años, Colombia ha logrado avances significativos en la lucha contra la pobreza. Esto hace referencia a la disminución del número de personas pobres. Estos logros hacen, mérito a lo que tiene que ver del programa de Familias en Acción, que es liderado por el Departamento de Prosperidad Social. En Tunja, la Secretaría de Desarrollo Empresarial expuso el cuarto informe de la Política Pública del Trabajo Decente para Boyacá 2017-2032, la cual tiene como objetivo el cumplimiento y la aplicación de condiciones para que las personas cuenten con un trabajo que les permita desarrollar el proyecto de vida que elijan. Entre estas está empleos suficientes, salario justo, seguridad social y seguridad en el trabajo. Fortalezas de esta política pueden ayudar a reducir el desempleo, mejora la calidad de los empleos ofrecidos, estimula el crecimiento económico al aumentar el consumo y la inversión, reduce la pobreza al proporcionar fuentes de ingreso. Debilidades de esta política. Alta tasa de desempleo superior en mujeres que en hombres. Difícil acceso del mercado laboral y reducida tasa de actividades y de la ocupación de los grupos con más dificultades, especialmente en las mujeres y jóvenes. Falta de polivalencia de las personas trabajadoras. Dificultades de acceso al crédito para la creación de nuevos proyectos empresariales. Bueno, a continuación entrevistamos a una colega, el cual ella nos va a hacer el favor de responder 4 preguntas. Mariana, ¿podrías por favor iniciar presentándote y luego respondiendo a las siguientes preguntas? Primero, ¿cuál considera usted que es la debilidad y la fortaleza desde su perspectiva en cuanto a esta política? Segundo, desde su campo laboral y experiencia, ¿cómo se lleva a ejecución el desarrollo de esta política dentro de su entorno de trabajo? Tercero, ¿qué programas conoce o tiene en mente de acuerdo con esta política? Y por último, ¿qué es la política pública de desempleo y generación de ingresos? Un saludo, mi nombre es Mariana Palacios.
soy trabajadora social y me encuentro haciendo una maestría en estudios sociales y educación para la paz. Frente a la política pública, desempleo y generación de ingresos, pues bueno, esta es una política que está enfocada principalmente a restablecer condiciones socioeconómicas de personas y grupos poblacionales vulnerados en nuestro país. Estamos hablando de víctimas del conflicto, estamos hablando de desplazados internos, estamos hablando de fenómeno de migración. Entonces creo que es una apuesta que favorece a gran parte de la población, específicamente estas que mencionábamos, porque les permite no solamente una asistencia desde lo económico, a través de estrategias, bonos, etcétera, sino que también les permite como otorgarles esas herramientas para potencializar desde sus capacidades acciones para el mejoramiento de su calidad de vida, especialmente desde la base económica. Eso es una de las fortalezas. Tal vez las debilidades en la ley es que se han enfocado un poco más hacia esa entrega de ayudas, hacia ese asistencialismo, y muchas veces estos programas desde el gobierno fallan y están un poco viciados, es decir, que verdaderamente la gente que lo necesita muchas veces se queda por fuera de esto. No quiere decir que la política no se cumpla, pero muchas personas pues sí han tenido inconvenientes y barreras a la hora de acceder a estos beneficios. Vuelvo y repito, beneficios no solamente de bonos y asistencialismo, sino, por ejemplo, el acceso directo a empleos. Y esto se ve mucho con el tema de los migrantes, por ejemplo, que son desplazados también. Estas barreras que se les dan, que no se les brindan más bien las garantías para que ellos puedan acceder a condiciones de empleabilidad, de emprendimiento. Y precisamente, pues desde mi experiencia, actualmente desarrollo un cargo como profesional en emprendimiento con una organización internacional y desde mi rol, digamos que la acción o función específica es precisamente promover esa integración y esa inclusión económica, socioeconómica de las poblaciones más vulneradas en la región del norte de Santander. Esto incluye población migrante, refugiada, víctima del conflicto armado. Entonces, digamos que estas son las barreras, como lo mencionaba hace un poco, que desde el Estado, que desde la comunidad, muchas veces se les dan a este tipo de población. Esto sigue incrementando todo el tema del desempleo y todo el tema pues, de la falta de acceso y garantías a sus derechos. Y para finalizar, ¿qué programas conozco que tengan en cuenta esta política? Pues precisamente los programas que de mi experiencia pues he conocido son los de cooperación internacional, ONGs, que pues su política principal es fortalecer estos procesos de inclusión socioeconómica de todas las personas, especialmente de la población más vulnerada de nuestro país. ONGs, por ejemplo, como World Vision, ONGs o instituciones como los escalabrinianos y etcétera. Y bueno, y desde el Estado también algunas políticas que se llevan a cabo, desde las secretarías de empleo, las bolsas de empleo, que también son unos aliados a la hora de lograr como esa inclusión y esa integración socioeconómica. Entonces, digamos que esa es mi opinión y es un poco la experiencia que puedo hablar frente a la política pública de desempleo y de generación de ingresos. Muchas gracias Mariana por tu aporte y bueno, a continuación los voy a dar con mi compañera Jessica que les va a hablar sobre la estrategia de esta política. La estrategia que proponemos para la política pública de empleo y generación de ingresos desde el trabajo social son las conferencias y oradores invitados, la cual consiste en invitar expertos en políticas públicas y profesionales de la universidad para que den conferencias y charlas a los estudiantes sobre sus conocimientos y experiencias acerca de esta política. Pero además de esto, eh, realizar análisis de políticas públicas en las que los estudiantes puedan analizar y evaluar estas políticas, identificando sus puntos fuertes, debilidades y proponiendo mejoras, lo cual esto ayuda a los estudiantes a abordar los desafíos
y generar un bienestar común en la comunidad y en la sociedad en general. Gracias.